Pues muy buenos días a todos. Vamos a comenzar este último seminario del Grupo CRIF de 2018. Y, como veis, pues trata sobre la Sábana Santa. Tenemos con nosotros a José Fernández Capo, es decir, unas palabras muy breves de presentación. José Fernández Capo es doctor en veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona. También ha realizado algún programa de dirección general en el IES. Y también tiene experiencia en el mundo de la docencia, en enseñanza media y también en enseñanza superior, aunque no ha dirigido por ahí sus pasos principalmente. Ha sido también director de algunas residencias, de algunos colegios mayores, pero no ha hecho carrera académica, aunque sí que tiene algunas publicaciones, en concreto también su última publicación sobre la Sábana Santa la tiene en una de las revistas con las que colabora el CRIF, la revista Ciencia Fides. En 2015 me parece que está publicado. Para el que quiera profundizar, está online en Ciencia Fides, se puede encontrar ese artículo. Entonces, estamos muy contentos de tenerla aquí y también me parece que pues nos va a transmitir su interés, su ilusión y su asombro por la Sábana Santa, ¿no? Porque por lo que creo que nos decías, viene de niño ese interés tuyo. Exactamente. La primera vez que viste como ese negativo y de la Sábana Santa, y luego también como oportunidad para hablar de Jesucristo en un ambiente interdisciplinar, ¿no? De ciencia y fe, por lo tanto, pues en el ambiente en el que nos movemos en el grupo. Pues sin más, yo te dejo la palabra y además creo que, bueno, tienes 45 minutos, 50 minutos, nos puedes presentar la cuestión y luego tendremos tiempo para las preguntas, que además creo que tenías interés, ¿no? Que hubiese diálogo y todo. Sin más, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias al CRIF por invitarme. Creo que se oye bien ahí en la cámara. No sé si se oye bien en el auditorio o hay que conectar algún micrófono, porque mi voz no es muy poderosa. ¿Están conectados los micrófonos? ¿Sí? Muy bien. Bueno, el título de la ponencia es la síndrome de Turín entre la ciencia y la fe. Yo he puesto una pregunta de subtítulo. ¿Tiene algo que decir la síndrome al mundo académico? Planteo ahora la pregunta y la recogeremos al final en las conclusiones. Cuando me empecé a preparar esta sesión, pensé en la universidad y en la síndrome, que en España se conoce como la Sábana Santa, y me di cuenta que tenían mucho que ver una cosa y la otra. En un principio, dices, bueno, ¿qué tiene que ver esta universidad con la síndrome? Pues coinciden al menos en una cosa. Tanto la síndrome como la Universidad de Navarra ya eran famosas. Pero todavía lo fueron más cuando entraron en conexión con la fotografía. ¿Por qué? Porque la Sábana Santa, la síndrome de Turín, era la reliquia más preciada en la Iglesia Católica, tenía cientos, miles, millones de devotos que cada vez que se exhibía iban a verla, pero en 1898 un abogado turinés llamado Secondo Pia le dijeron, bueno, hasta ahora hemos ido haciendo copias en pintura, tenemos la fotografía, hazle una fotografía. En ese momento hacer una fotografía no era nada fácil, no era coger un móvil y en un segundo tener una fotografía, tardó varias horas. Y luego veremos que estuvo 33 años en entredicho esa fotografía, porque dijeron, le acusaron de manipulador. Pero bueno, hizo esa fotografía, entró la tecnología en contacto con la reliquia y esa reliquia sobrepasó los límites de la confesionalidad católica y se hizo famosa porque tanto científicos como piadosos devotos de la síndrome se interesaron. Por lo tanto, la síndrome ya era famosa, pero se hizo más famosa desde que irrumpió la fotografía, desde que la fotografía puso el dedo sobre ese trozo de tela. Y en la Universidad de Navarra un poco pasa lo mismo, ya era famosa pero un día recibió un legado de fotografía, Ortiz Echagüe, y ese pequeño embrión llevó a otros legados de fotografía, colecciones de pintura, un museo, ICS, estudios interdisciplinares, o sea que le ha cambiado un poquito la historia de la universidad gracias a una fotografía o a un conjunto de fotografías. Bueno, yo estoy aquí, como ha dicho Javier, porque en 2015, después de entrar en contacto con el CRIF, publiqué un artículo en Ciencia Fides con el título Faith and Science Dialogue in the Shroud of Turin, el diálogo entre fe y ciencia en la síndrome de Turín. No fue mi primer artículo publicado en una revista científica, fue mi segundo artículo.
Y el primer artículo lo publiqué 5 años antes, no tiene nada que ver con el tema, soy veterinario, como han dicho, estudié el comportamiento alimentario en el cerdo y publiqué sobre la anorexia en el cerdo, el estrés porcino y los conflictos sociales entre los cerdos. Bueno, de un tema a otro, pues diréis, ¿qué le ha pasado a este hombre? Pues nada, a veces el interés es muy variado. La cuestión es que no voy a resolver el tema de la autenticidad. En ese artículo, que lo podéis leer, no entré en la autenticidad, ni pruebas a favor, ni pruebas en contra. Me encuentro incapacitado para aportar ningún nuevo dato empírico que apunte en una dirección o en otra. A mí lo que me ha llamado la atención en el fenómeno de la síndrome, de la sindonología empieza con esa fotografía, es la era científica de la historia de la reliquia, pues lo que me ha llamado la atención siempre es que para mí la síndrome es el laboratorio o uno de los laboratorios de la relación entre ciencias y fe. Si quieres reflexionar sobre cómo pueden o cómo podrían interaccionar los diversos saberes científicos y la teología, la fe, la síndrome es un buen ejemplo. Y como fenómeno, con independencia de la autenticidad, ya me parece valioso para reflexionar. Y en esta sesión voy a dar algunas reflexiones. Porque cuando se estudia la historia de la reliquia, ves que tanto la racionalidad mítica, como la metafísica, como la teológica, como recientemente la científico-experimental, han entrado en diálogo con esa reliquia. En ese artículo, como conclusión, vine a decir lo siguiente, que lo voy a resumir en forma de alianza matrimonial. Cuando vamos a una boda estamos acostumbrados al siguiente rito de consentimiento esponsal que voy a recitar brevemente en clave de relación ciencia y fe. Dice el esposo que es la ciencia: yo, ciencia, te quiero a ti, fe como esposa, y me entrego a ti y prometo procurar tu prosperidad, purificarte de la tentación del esoterismo y la magia, y enriquecerte en tu autoconocimiento, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. A eso, la esposa, la fe, contesta: yo, fe, te quiero a ti, ciencia, como esposo, y me entrego a ti, y prometo procurar tu prosperidad, purificarte de la tentación de la ideología, y así amarte y respetar tu autonomía todos los días de mi vida. En prosa, lo que venía a decir es que cuando uno estudia los servicios que mutuamente se prestan las ciencias y la fe, llega a la conclusión que las dos se estimulan, procuran su prosperidad mutuamente, los dos esposos se purifican mutuamente y la ciencia enriquece lo que ya conoce la fe, pero le enriquece con unas profundidades distintas, y ese enriquecimiento la ciencia se lo agradece respetando su autonomía. No sabemos, no tenemos ningún dato todavía concluyente de si la síndrome es auténtica o no. Lo que todo el mundo acepta es que la síndrome interesa tanto a creyentes como no a creyentes, o al menos a algunos creyentes y a otros no creyentes. Es un punto de unión. Una vez una persona me dijo que creyentes y no creyentes al menos están unidos por 3 cosas. Ante lo sobrenatural, por la duda. Ante lo natural, por la admiración. Y ante lo existencial, por el desequilibrio interior. Y si uno lo piensa, dice, pues efectivamente, unidos por la duda. ¿Qué creyente no ha dudado alguna vez? ¿Qué ateo o agnóstico no se ha preguntado alguna vez, ¿y si es cierto eso que dicen los creyentes? Desde el punto de vista existencial, también todos nacemos con un desequilibrio interior en la placa base. Todos queremos ser enteramente felices, pero nadie se basta a sí mismo para ser feliz. No somos autárquicos en este sentido. Tenemos que salir de nosotros mismos para saciar esa sed de felicidad que todos llevamos dentro. Y en esa salida hacia afuera, unos apuestan por poner la esperanza en el culto monoteísta y otros en el culto idolátrico, buscando unas alternativas a ese corazón que ansía llenar las ansias de felicidad. Pero a mí lo que me interesa sobre todo es ese unidos por el asombro. Ante el natural, ante la naturaleza, ante toda esa naturaleza desvelada cada vez mejor por la ciencia, creyentes y no creyentes, nos unimos en el asombro. Es asombroso lo bello que es este mundo. Es asombroso lo ordenado. Es asombroso esas leyes que cada vez más desentrañamos. Por tanto, la síndrome es un terreno común donde creyentes y no creyentes, desde que ha entrado la ciencia a poner sus dedos,
y sus categorías científico-experimentales, estamos todos unidos y cada uno puede conservar con libertad su posición. Viniendo hacia aquí me han transmitido el último comunicado de la Guardia Civil, que dice: para estas Navidades, la Guardia Civil de Tráfico recuerda que los que beben y vuelven a beber son los peces. Para todos los demás, 6 puntos. Bueno, pues llegados a este punto, yo voy a detenerme solo en 3 puntos. O sea, no voy a extenderme tanto como la Guardia Civil y voy a entrar ya en materia. Voy a decir, bueno, 3 momentos estelares de la historia de la sindonología para, una vez analizados, intentar sacar algunas consecuencias que iluminen el trabajo de la academia universitaria. El primer momento es de 1933. Nos encontramos en Turín. Ahí hay un joven seminarista salesiano que se llama Peter Rinaldi. Nacido en Turín, me parece, pero educado también en Nueva York, sabía idiomas y el hecho de conocer idiomas le dio la ventaja de entrar en un último día de una exhibición de la síndone para conmemorar los 900 aniversario de la redención, pues el 1900 aniversario de la redención, perdón, le pidieron que hiciera de intérprete. ¿Intérprete de qué? De unos científicos, muchos de ellos venidos de París, que habían venido no a rezar ante la sábana santa, sino a discutir de ciencia. Había un médico, había el primer fotógrafo, segundo Pía, perdonad, antes, pues quería, lo que os he contado antes, está ilustrado en estas imágenes, segundo Pía, la primera fotografía, cómo le sale esto, ya creo que es muy conocido, esta historia del primer negativo que tiene más información que el positivo. Pero segundo Pía estaba ahí, pero ya estaba mayorcito, había pasado 33 años, o 35 de su primera fotografía, y bueno, entonces este joven seminarista empezó a hacer de autor y dijo, esto es asombroso. O sea, lo último que me esperaba yo es que estos científicos de gran nivel se les interese una reliquia, una cosa que ha despertado habitualmente la devoción de los fieles, pero no los científicos. Bueno, después de esa experiencia fuerte, dijo, esto se lo tengo que contar a los americanos, a los norteamericanos, todavía no saben que existe eso. Se documentó bien, habló con unos, con otros, cogió material y escribió un artículo y lo mandó a una revista de Sign, norteamericana, revista católica, religiosa, con gran impacto en ese país. Antes de enviar ese artículo, estamos ya en 1934, pasó por la capilla, donde estaba ya pues guardada la síndone, si ya había terminado la ostensión o la exhibición, y le dijo al Señor, lo dejo en tus manos, lanzó el artículo y pasaron los días, expectación, expectación, y al cabo de 2 o 3 meses recibió una carta de Design con un buen fajo de dólares que nos esperaba por el artículo, le dijeron, te la publicaremos en junio. Y en junio se publicó este artículo que veis de Hollywood, del padre Rinaldi, ¿no? Que es el de la foto de la izquierda. Bueno, le cambió la vida, porque es el artículo de Design que más éxito ha tenido en la historia. Yo no sé si la revista sigue existiendo, pero la luz de cartas que recibieron los editores de esa revista fue espectacular. No solo de católicos, protestantes, científicos, gnósticos, ateos, todo tipo de gente quería saber más sobre ese fenómeno de la primera fotografía y de lo que decían los científicos alrededor de esa primera fotografía. Incluso Scientific American se interesó y en 1937 publicó un artículo y luego ese artículo fue replicado en Reader's Digest en 1938 y todas las cartas que recibían los editores de Science se la enviaban periódicamente al padre Rinaldi, a Peter Rinaldi, que no hacía otra cosa que responder. Ese personaje fue clave porque luego veremos una investigación importante, conocida de manera divulgativa como la NASA entra en los años 70 a estudiar la síndrome, pues gracias a este personaje puso en contacto a esos investigadores norteamericanos con la familia, la que había sido la familia real de Italia, los Saboya. Ahora la síndrome pertenece a la Santa Sede, pero hasta hace poco pertenecía a la familia de Saboya. Bueno, pues lo que sorprendió al padre Rinaldi de que
la ciencia y los científicos, con sus propias categorías, hablan de una cosa que es puramente pues religiosa, es lo que sigue sorprendiendo a mucha gente hoy, porque la fotografía, primero, despertó al estudio médico. Luego se hizo otra fotografía, ya veremos después, tridimensional, y despertó a los físicos. Los físicos despertaron a los químicos y bioquímicos, luego los biólogos, y así una cadena de saberes científicos han ido entrando a dialogar con los fenómenos que pasan, que ocurren en ese trozo de tela, en ese lienzo. Y por eso a mí me interesa la síndrome, porque puedes utilizar las categorías científicas para hablar de la revelación, con independencia de que eso sea la auténtica pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero aunque fuera falsa, el hecho de entrar a dialogar con las categorías científicas y compararse con lo que dicen los evangelios sobre las últimas horas de Cristo sobre la tierra, pues es interesante. En 1950, uno de esos médicos que fue a ese encuentro de Rinaldi escribió un libro que me parece genial su título. Dice así: Un médico en el Calvario. O sea, mucha gente antes había escrito un libro sobre la pasión de Cristo, pero era un teólogo, era un eclesiástico, era un santo reformador que luego ha pasado a la historia y que profundizó en la pasión de Cristo. Pues no, este se sitúa en el Calvario como cirujano, como médico, y te dice: te voy a describir, a partir de los datos que da la ciencia médica de la síndrome, cómo murió Cristo, cómo sufrió, cómo fue cambiando su fisiología y su patología. Interesantísimo. Por eso pienso que en la sinología se cumple uno de los grandes anhelos del Papa Juan Pablo II, que en 1968 escribió una carta al director del Observatorio Astronómico del Vaticano y decía lo siguiente: de la misma manera que la filosofía aristotélica acabó configurando alguna de las más profundas expresiones de la doctrina teológica, no podemos esperar quizá que las ciencias de hoy, junto con todas las formas de conocimiento humano, puedan vigorizar e informar las partes de la empresa teológica que se relacionan con la naturaleza, la humanidad y Dios. Pues ese anhelo de decir, bueno, ya tenemos el aristotelismo, el platonismo y tal, pero ahora tenemos lo que la gente sabe, que es la ciencia, el lenguaje empírico. Pues démosle entrada en la teología. Pues a mí me parece que está dándose una especie de tercera alianza o síntesis entre fe y razón. Si primero se dio esa alianza entre la fe y el platonismo y luego entre la fe y el aristotelismo, ahora vemos cómo las categorías científico-experimentales entran en un diálogo armonioso con los datos de la revelación relativos a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Hay uno de los grandes sindonólogos, Rogers, que dice lo siguiente en un momento de euforia: independientemente de cuál sea la verdad sobre la síndrome, es un estudio fascinante. Se puede estudiar de acuerdo con el riguroso método científico. Te puedes aproximar a la síndrome con fe, sin fe, con ganas de negar su autenticidad, con ganas de afirmarla. Pero el lenguaje es puramente científico y en ese sentido es neutro. Personalmente, yo desde que soy aficionado a la síndrome, cada vez que intento reflexionar o intento divulgar una verdad difícil de teología, intento buscar imágenes, visualizarlo con lenguaje tecnológico. No sé si lo he conseguido con mucho éxito o no, pero me acuerdo de Kepler, se dice que estaba como perturbado por la idea de la transustanciación. No le cuadraba con categorías científicas de entonces. Hoy en día, hablar de la transustanciación con categorías científicas es más sencillo incluso que con categorías metafísicas. No niego las categorías metafísicas, pero una sociedad actual donde la metafísica no es fuerte, poder apoyarse en categorías científicas te ayuda, ¿no? Lo mismo pasa con la resurrección de los cuerpos o con la gracia santificante. Vas a buscar cosas tecnológicas y divulgas mejor y visualizas mejor. Por tanto, aquí viene mi primer consejo que lanza la síndrome a la academia científica. Pienso que la sindología nos dice que todos los teólogos deberían conocer bien el lenguaje de las ciencias experimentales. Por ejemplo, sería bonito ver en un futuro un teólogo prestigioso ganando un premio Nobel de matemáticas, física y química, porque las dos cosas le interesan, la teología y la física y la matemática. Bueno, vamos al segundo momento bello. El primer momento bello era de 1933, vamos al segundo momento bello, que es de 1976. Imaginaos en Estados Unidos un investigador
prestigioso llamado John Jackson. John Jackson estaba en un equipo de científicos que analizaban las fotos que hacía la sonda Viking, que habían lanzado varios meses antes a Marte para hacer fotografías de la superficie de Marte. Esas fotografías se hacían con una tecnología que no recogía la luz y la sombra, sino que el claroscuro que transmitía la profundidad y el relieve de la superficie de Marte. Había una máquina que se llamaba VP8, que tú le ponías esas fotos y el claroscuro te lo traducía en clave de relieve. Es un católico, todavía vive, devoto, conocía esta imagen del negativo fotográfico de la síndone. Él había oído hablar, ya de que algunos decían, parece como que tiene volumen esa imagen, y no le costaba nada utilizar su máquina VP8 para comprobar si tenía volumen o no. Cuando tú pones una máquina, por ejemplo, de este niño, hay esta foto de este niño en la máquina VP8, te sale totalmente distorsionada, no te la reconoce bien. Pero John Jackson lo que hizo es poner el negativo fotográfico y le salió lo que estáis viendo ahora. Podéis decirme, no es 100% 3D, pero compararme la foto 3D del niño con la de la síndrome. Él vio que había una correlación matemática entre el claroscuro de la imagen del negativo y lo que interpretaba el VP8. Eso fue un shock tan fuerte casi como el de la primera fotografía, porque él sabía lo que representaba eso. Dijo, esto no me cuadra. Hay que ir a Turín con todos los científicos que pueda y esclarecer este asunto. ¿Qué pasa con ese trozo de tela? Consiguió que 23 colegas suyos se enrolaran en la mayor operación científica que ha soportado la síndrome, y en 1978 desembarcaron ahí con mucho material. Algunos de los materiales que utilizaron los diseñaron el proceso para poder analizar bien, y durante 5 días, 120 horas non-stop, estuvieron haciendo turnos, sacando pruebas y haciendo experimentos sin dañar la síndrome. Todos estos estudios luego se reflejaron en casi 30 artículos publicados en revistas de impacto. Y luego sumaron otros científicos, al final son como 30 científicos de primer nivel y 30 artículos. Estamos celebrando, aparte del 40 aniversario de la Constitución Española, el 40 aniversario de este estudio, de este proyecto que se llama STURP, Shroud of Turin Research Project. Podéis ver todos estos artículos en la página web más famosa de la síndrome, es www.shroud.com, que la lleva uno de los protagonistas de este equipo, un judío que se llama Barry Schwartz, que ha querido acumular ahí todo el material científico sobre la síndrome. Pues este año los ha colgado todos, gratuitos, ahí de acceso libre. Pues bien, 3 años después de ese desembarco en Turín, de tomar todas las muestras que pudieron y hacer todas las pruebas que pudieron, se reúnen, después de ya tener varios artículos publicados, y dicen, vamos a redactar unas conclusiones. ¿Qué decimos al mundo después de estos 3 años? Pues lo que dicen es que el principal problema con el que se han encontrado para dilucidar la causa es la exigencia de interdisciplinariedad. Aquí, si cada una de las ciencias va por libre, se estrella. Y dice así las conclusiones. El problema básico, desde un punto de vista científico, es que algunas explicaciones que podrían ser defendibles desde un punto de vista químico están excluidas por la física. Del mismo modo, ciertas explicaciones físicas que podrían ser atractivas son completamente excluidas por la química. Para una adecuada explicación de la imagen de la síndrome, uno debe contar con una explicación que sea científicamente sólida, tanto desde el punto de vista de la física y química como de la biología y medicina. Bueno, en la síndrome, la unificación de los saberes, la superación de la fragmentación del saber, está exigida de base. Si vas por libre, te estrellas. Aún haciendo piña con los demás, pues llegas hasta donde llegas. Pero está claro que la interdisciplinaridad es un mensaje fuerte que da la síndrome. Y me gusta ver pues, que el CRIF apuesta por la interdisciplinaridad, y esta universidad es uno de los valores fuertes, porque no es una opción, es una necesidad. Y esto cada vez ha calado más, y ojalá algún día también se rompa la distinción clásica entre ciencias y letras. O sea, aquí todo nos interesa. No puedes especializarte solo en letras y no saber nada del lenguaje científico. No puedes ser un científico que no sepas nada de la especulación de las letras. Y luego la cuestión de Dios no la puedes excluir de entrada. Por tanto, coincido con aquellos que consideran que el filósofo en esta interdisciplinaridad
es una pieza muy clave, porque el filósofo, con esa visión más de conjunto y con esa capacidad de penetrar en los conceptos, puede hacer de coordinador de equipo de las diferentes ramas científicas. Y aquí viene el segundo consejo de la síndone. Considero que la sinología nos dice que todos los filósofos, al igual que los teólogos, deberían estar basados en las ciencias experimentales. Esto no es nuevo. Cuando uno estudia historia de la filosofía se da cuenta que un Aristóteles, un San Alberto Magno, un Roger Bacon, Descartes, Leibniz, Kant, han sido personas que conocían las ciencias experimentales, o lo que en ese momento era equivalente a las ciencias experimentales de ahora. Sería bonito ver un día a un filósofo prestigioso ganando un premio Nobel de matemáticas, física o química. Y ahora voy al tercer y último momento estelar. Y dejadme que haga un poquito de ciencia ficción. Si antes he ido hacia atrás, hacia el pasado, recogiendo momentos de la historia de la sinología, ahora voy a ir al futuro e intentar dilucidar lo que va a pasar en las próximas décadas con la sindonología. También va a ser un momento estelar, pase lo que pase. Me planteo dos alternativas. La primera, que surja un dato irrefutable que diga que la síndone es un artefacto medieval. Es una reliquia falsa, hubo un genio en el medievo que hizo esto. La segunda opción es que surja un dato irrefutable que demuestre que la síndone es auténticamente el lienzo que envolvió el cadáver de Jesús de Nazaret. Vamos brevemente al primer supuesto. Hay dos pruebas a favor de este primer supuesto. El carbono 14, que fue publicado en la revista Nature en 1989 y que además apunta al documento histórico incontestable más antiguo, que también es de mediados del siglo XIV. Las pruebas del carbono 14 dijeron que estaba entre el siglo XIII y el XIV. Por tanto, hay dos pruebas que te dicen que eso es un invento medieval, una reliquia falsa medieval. Es cierto que el carbono 14 no es una prueba dogma, no es un absoluto, presenta también ciertas objeciones para algunos científicos y hay muchas otras pruebas que apuntan hacia el siglo I, por tanto, la cuestión sigue abierta. Pero aunque salga una prueba que diga el carbono 14 no se equivocó, y además es que lo confirmamos claramente, esto es medieval, aún así el debate está abierto, el misterio está abierto. ¿Por qué? Porque lo que me pide el cuerpo es vamos a buscar ese genio medieval que todavía no hemos detectado y preguntarle ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste una cosa que no somos capaces de hacer ahora, ni siquiera somos capaces de explicar cómo se ha producido? Aparte de encontrar ese genio falsificador, el misterio seguirá abierto y habrá que reescribir al menos tres historias. Habrá que reescribir la historia de la invención de la fotografía. Actualmente, cuando buscas en Wikipedia, claramente te aparece que la fotografía fue inventada después de muchos años de búsqueda de cómo capturar imágenes y no conseguirlo en el primer tercio del siglo XIX. Entre 1820 y 1830 salen las primeras fotografías, la primera vez que se capta y se fija una imagen. Pues si la síndone es falsa, la primera fotografía es de 500 años antes, al menos, del siglo XIII, del siglo XII. Porque con todo lo que dice la ciencia de la síndone, lo que ya cada vez la gente tiene menos dudas es que no es posible hacer lo que se ha hecho en esa posible falsificación sin utilizar un cadáver real y una técnica de captación de imagen. No se puede pintar eso. Se necesita un cadáver real y mucho más en la medida que no tenía ni idea de todos los conocimientos médicos que sabemos ahora. La segunda historia que habrá que reescribir es la de la iconografía cristiana. Hasta que no apareció el primer negativo de la síndone, a finales del siglo XIX, a nadie, a ningún artista se le había ocurrido ese tipo de corona de espinas, que más que una corona es un casquete con 60 puntos de coágulos. A nadie se le había ocurrido poner los clavos en la muñeca y no en la palma de la mano. A nadie se le había ocurrido representar una flagelación tan cruenta, tan integral del cuerpo y con un tipo de flagelo que luego se ha visto que es romano, pero que apareció en las ruinas de Pompeya, mucho más tarde, del siglo XIII, con tres ramificaciones finales con bolitas de plomo. Es cierto que de los que hemos visto la película de Mel Gibson, The Passion, esa flagelación ya ha quedado en el imaginario colectivo, pero Mel Gibson se inspiró en la Sábana Santa para rodar ese tipo de flagelación. Hasta que la síndone no fue estudiada por los médicos, a nadie se le había ocurrido representar así la flagelación. Por tanto, la iconografía cristiana tendrá que reescribirse desde el siglo. Hubo ahí un punto de inflexión. Y la tercera historia es la ciencia experimental.
como dice otro sindonólogo, cómo fueron capaces los medievales de hacer una cosa que nosotros no hemos podido todavía explicar ni reproducir. Si la fundación de Bill Gates pusiera 1.000 millones sobre la mesa para hacer un concurso, quien descubra y reproduzca, quien reproduzca lo mismo que vemos en la síndrome, le doy 1.000 millones, pues todavía ese premio estaría vacante, porque ha habido muchos intentos, pero ninguno es todavía convincente para los científicos. Por eso se entiende que la revista Times, 10 años después de la prueba del carbono 14, que provocó un apagón mediático, pero un boom científico, pero de cara al público la síndrome perdió atractivo, había quedado zanjado con el carbono 14, desde el punto de vista científico hay mucha más producción desde entonces a esta parte, pero la revista Times 10 años después reconoce que la síndrome sigue siendo un enigma para nuestra época. Pero vamos al segundo supuesto, que es a mí el que más me interesa, el más favorable, imaginaros, para la síndrome, que salga un hallazgo científico que diga de manera irrefutable que esa síndrome es del siglo I y que envolvió a un personaje que no puede ser otro que Jesús de Nazaret. Eso podría suceder de varias maneras. Por ejemplo, me imagino que podría salir un hallazgo científico que, sin necesidad de realizar otra vez el carbono 14, invalidara el carbono 14. Luego podrían salir los estudios de ADN que conectaran la reliquia del sudario de Oviedo con la síndrome de Turín, que se sabe que es de la misma sangre, el mismo grupo, pero si una prueba de ADN, que podría ser mitocondrial, ADN mitocondrial, o de núcleo de glóbulos blancos, pues podría poner en conexión el mismo personaje de las dos reliquias. Se sabe que el sudario de Oviedo es muy anterior a lo que ha dicho el carbono 14 sobre la síndrome, y por tanto, pues, bueno, es el mismo individuo o de la misma familia, y además, cuando estudias el itinerario geográfico de la síndrome, pues desde Jerusalén vas a Edesa, que está en Turquía, Siria, Turquía, y luego se va a Constantinopla, hasta ahí no hay problemas, pero luego hay un siglo perdido, hay un eslabón perdido, y luego aparece en Europa a mitad del siglo XIV. Pues si sale un hallazgo histórico en ese eslabón perdido de siglo, pues todo podría como cuadrar y decir, pues ya está, esta es la reliquia auténtica. Pues bien, aunque la hipótesis fuera lo más favorable, cuando uno reflexiona sobre lo que es capaz de hacer la ciencia con la síndrome, me parece que llega a la siguiente conclusión. La autenticidad de la reliquia nunca constituirá una prueba científica de la resurrección de Jesús de Nazaret. Aunque sea auténtica, aunque incluso los físicos cuánticos te digan que hay una nueva radiación que explica esa radiación luminotécnica que parece que ha grabado la imagen en la síndrome, aunque la física incluso te llegue a explicar el fenómeno de reproducción de imagen, eso no es prueba concluyente para decir la resurrección ha quedado comprobada científicamente. Eso escapa del método científico, porque la resurrección es un fenómeno metaempírico y además sucedió una sola vez, no es reproducible. Con esto quiero decir que aunque las hipótesis fueran lo más favorables posibles para la sindonología, la cuestión resurrección nunca será zanjada por la ciencia experimental. Y para mí eso es un mensaje muy importante. Primero porque permite la libertad del científico de mantenerse legítimamente en la fe o en la increencia. Pero también el mensaje que da es que la ciencia experimental, por mucho que avance, por mucho que cartografíe los límites de lo empírico, llega a un punto que ya no puede llegar más ahí. Y o bien das entrada a otro tipo de racionalidades, o te conformas con la no respuesta. La cuestión resurrección nunca podrá ser respondida estudiando la síndrome. Y si uno quiere dar respuesta a si soy redimido o no, la tiene que buscar en otros saberes. Tiene que dar entrada a otros saberes, porque la ciencia nunca le va a auxiliar. Eso ya sucedió en la primera investigación científica que recibió la síndrome, después de hacer la fotografía de Secondo Pia, un investigador francés, Yves Delague, agnóstico, un gran anatomista que pasó a la historia porque había descubierto los conductos semicirculares del oído para cómo funcionaban, pues con su compañero Viñón vio la fotografía y dijo, vamos a estudiar esto desde el punto de vista médico. Y dio una conferencia un año más tarde en la Academia de Ciencias de París, gran expectación, el gran Yves Delague, agnóstico reconocido, liberal, científico, va a hablarnos sobre esto y lo va a zanjar de una vez por todas. Y acabó diciendo, por todo lo que me ha aportado la ciencia experimental, esta reliquia fue la que envolvió al cuerpo de Jesús
con una probabilidad altísima. En la prensa británica fue muy bien recogida, en la prensa francesa y en los círculos científicos de libros pensadores franceses fue muy mal recibida y le atacaron como el gran, bueno, como un enemigo del método científico. O sea, esto has agredido al libre pensador. Y dijo, no, se excusó y eso lo publicó, porque el secretario de la Academia de Ciencias no quiso publicar la conferencia, pero él escribió una carta diciendo, yo he aplicado el método científico de manera rigurosa. Si hubiera dicho algo sobre Sargón o Aquiles, nadie se habría puesto nervioso, pero como es la cuestión religiosa la que se mezcla, se han puesto nerviosos unos y otros. Y él dice, yo no tengo ningún problema para reconocer la existencia histórica del personaje Jesús. Para mí Jesús no es Dios, pero reconocer la presencia, la realidad histórica de Jesús no es ningún problema. Por tanto, aunque la síndrome sea auténtica, siempre habrá la libertad de decir, pues yo no creo en la resurrección, creo en Jesús, como los que vieron el sepulcro vacío y negaron la resurrección. Ya termino. Para mí, hago paralelismos con la ciencia experimental en la sindonología, pues también podríamos decir lo mismo del origen del universo y el Big Bang, o la cuestión alma, mente, cerebro y la cuestión del alma. Y ni la creación, ni la existencia del alma, ni la resurrección me parece que van a ser comprobadas o rechazadas por la ciencia experimental. Y aquí viene el tercer consejo. El tercer consejo que nos da la sindonología. Pienso que la sindonología nos dice que todos los científicos deberían aprender filosofía y teología, al menos algo, para no extralimitarse en sus conclusiones y no contentarse con ellas. Sería bonito ver algún día un premio Nobel de física, matemáticas o química escribiendo un tratado revolucionario en teología. Y concluyo recogiendo la pregunta que nos hemos hecho al principio. ¿Tiene algo que decir la síndrome al mundo académico? Sí. Para mí tiene que decir al menos tres cosas. Primera, se está dando una nueva síntesis entre fe y razón. Vale la pena utilizar el lenguaje científico experimental para hacer teología. Segunda conclusión. La interdisciplinaridad no es una opción, es una necesidad. Sin ella es imposible entender el mundo cabalmente. Esta interdisciplinaridad reclama el papel del filósofo y no puede excluir la cuestión Dios. Y por último, conviene ensanchar los límites de la racionalidad, puesto que la racionalidad experimental no es suficiente para dar respuesta a las grandes preguntas que se formula el hombre de todos los tiempos. Esta idea de ensanchar los límites de la racionalidad, lo conoceréis muchos de vosotros, es una idea fuerte lanzada por Benedicto XVI, en la que dice, bueno, no nos podemos contentar con lo experimental porque si no las grandes preguntas quedan fuera. Y entramos ya en el coloquio. Antes de que me hagáis preguntas, os voy a contar una anécdota de Einstein, para que sepáis el riesgo de preguntar. Dicen que Einstein estaba en un vuelo transoceánico muy largo, muchas horas por delante, muy aburrido, tenía al lado un indio y le dice Einstein al indio, oye, mira, quedan muchas horas por delante, te propongo un juego. Ah, muy bien, le dice el indio. Mira, el juego consiste en que yo te voy a hacer una pregunta y si tú no me sabes responder bien, me das $5. Luego me preguntas tú y si yo no la sé, te doy $500. Porque claro, yo soy Einstein, ya sabes, ¿no? Tengo más conocimiento. El indio dice, me parece un juego divertísimo y fabuloso. Muy bien. Einstein dice, empiezo yo. Estamos a 20.000 pies sobre el nivel del mar. ¿A qué distancia exacta estamos de la Luna? El indio le mete la mano en el bolsillo, saca $5, se los da a Einstein y dice, no tengo ni idea. Einstein le dice, tu turno. Y el indio dice, señor Einstein, ¿cuál es el único animal que sube a una montaña con 4 patas y baja de ella solo con 3? Einstein se queda aquí un poco parado, empieza a procesar su Big Data, le da vueltas, pero no concluye. Dice, pues no lo sé. Se mete la mano en el bolsillo, saca $500 y se lo da a su compañero de viaje. Einstein dice, volvemos a empezar, ahora me toca a mí. Pero antes de volver a preguntar, me interesa tu respuesta a la primera pregunta. ¿Cuál es el único animal que sube con 4 patas a una montaña y baja solo con 3? Y en esta es el indio, mete otra vez la mano en el bolsillo, saca $5 y se lo da a Einstein. Ahora me toca a mí. Bueno, pues ahora os toca a vosotros hacer preguntas y intentaré hacer lo que pueda. Bueno. No sé si tenía más
No, ya aquí... Ah, bueno, aquí es una foto un poquito retocada de la tridimensionalidad. Bueno, muchas gracias, José, porque creo que además has abierto tantas cuestiones epistemológicas y de ciencia y muchas cosas que se quedan en el tintero, ¿no? También para animar a preguntar. Entonces podemos empezar, yo moveré un poco los que quieran intervenir y si no, pues haré yo preguntas. No me las hago yo mismo. Sí, alguien quiere... el profesor López Goñi, rompehielo. Muy bien. Buenos días y muchas gracias por la conferencia, por la charla, que he de reconocer me ha gustado mucho el planteamiento que has hecho, porque yo, insisto, en mi simpleza pensé que iba a ser son los palos científicos a favor de que la rapidez es real, etc. Y eso era un tema que a mí me ponía nervioso, ¿no? Porque siempre, a veces yo creo que además aquí lo he dicho alguna vez, el basar nuestra fe en... Dicho esto, y entonces el planteamiento que has hecho me ha gustado mucho, yo quería, como seguro que es un tema que se ve que has estudiado muchísimo, hacerte 3 comentarios de cosas que a mí me han comentado la gente y que a veces se ponen a los y aprovechando estas pues, uno efectivamente es el carbono 14, y alguna crítica que a veces se le hace de porque no se repite, tan difícil es repetir la prueba una vez más y así ya se deja de que todo el mundo esté, carbono 14, repítase, no sé, pero no sé si es tan difícil. Otro es cosas que el científico que ha detectado pigmentos en la persona que son las medias y los profesores de las medias. Incluso, yo estoy hablando de cosas que me han dicho, no sé si es cierto o no, incluso también datos históricos de no sé qué he visto de la época de la Edad Media, que ya en la Edad Media decía que la religión era falsa. No sé si esto los conoces o por eso. Sí, sí, son muy conocidos y intentaré resumir. A mí me gustaría que se repitiera algún día la prueba del carbono 14, pero también es un tema cuestionado. Entro sí que con fuerza cuando alguien me dice que el carbono 14 es una conspiración y que se ha hecho mal y de nada. Pero el carbono 14 es una prueba muy robusta, podría haberse hecho mejor, pero ahí está y no se puede negar. ¿Qué pasa con el carbono 14? Una de las cosas que le critican es que tenía que haberse tomado muestras de 7 puntos distintos. Entonces, si yo soy propietario de la síndrome y me dice que me la van a agujerear por 7 puntos, me lo pienso un poco. No se hizo la prueba del carbono 14 hasta que el fragmento que se tenía que era pequeñito, porque al principio el carbono 14 tenía que sacar pues como medio metro, ¿no? Entonces cuando ya se fue 7 centímetros, digo 7 centímetros, pero desde de una puntita que no toque. Pero aún así le han criticado que tendría que ser una muestra más representativa, pero si yo fuera el propietario de la síndrome no me interesa que me agujerees en 7 puntos ya más centrales, porque ya he perdido bastante con un incendio para que... Ahora, si algún día con un solo hilo que lo pueda sacar sin que se me desfigure, puedo volver a repetir, yo creo que sería interesante. Algunos dicen, es muy probable que no salga bien, o sea que porque en una tela tan antigua es difícil que no esté algo contaminado, ¿no? Pero bueno, yo creo que si se pudiera, me gustaría que se volviera a repetir. Y para mí el argumento más interesante de los que quieren decir por qué ha fallado es que esa esquina no es representativa del conjunto. Pero bueno, hasta que no salga ninguna prueba del mismo nivel que el carbono 14, para mí el carbono 14 es una prueba que tienes que tener en cuenta. Luego, si la puedes reinterpretar, ha fallado por esto, y enriquece la sintonología, perfecto. Pero no hay ninguna prueba científica que te diga hoy en día que es inválida esa prueba, ¿no? A lo largo de la historia de la sintonología ha habido muchos momentos que la ciencia ha llegado a algo que parecía que era la prueba de que era falsa y luego
se ha visto lo contrario. Cuando aparece la foto con cuatro dedos, digo, esto no puede ser real, ¿no? O el color de la sangre tan rojo, o bueno, pues ya veremos. Luego, sobre los pigmentos, efectivamente, el gran detractor de la autenticidad es un científico, me parece que se llama Macron, no intervino en el STURP, en el equipo este que fue, pero cuando se fueron de Turín a Estados Unidos pasaron por ahí y le dieron unas muestras. Él las analizó, él había detectado, no sé si en la Universidad de Chicago, de Boston, pues un papiro había sido famoso porque había detectado que un papiro no era auténtico y tal, y tenía renombre, y entonces encontró algunos pigmentos en esas muestras y dijo, si hay pigmentos, hay pintura. Pero no fue el que más lo estudió, y luego esa reliquia durante la historia ha estado muchas veces en contacto de copias con pigmentos para santificar las copias, ¿no? Era una manera de decir, bueno, si hay contacto, pues la copia tiene más valor. Por tanto, el hecho de que haya pigmentos puede responder a muchas cosas, sobre todo que cuando estudias con luz transversal, con microscopio, con muchas pruebas y no ves pigmentos, pues no me vale, dicen, que porque hayas encontrado un pigmento en un sitio digas que eso es una pintura, ¿no? Pero ahí está, es el gran detractor, tiene esa prueba. Y luego, lo del obispo es curioso porque a mí me gusta, por lo que también has dicho antes, los creyentes tenemos toda la libertad del mundo para estar en contra de la autenticidad de esta reliquia. Y los primeros detractores de la autenticidad han sido eclesiásticos. En el siglo XIV, el obispo, creo que se llama Pierre d'Ancis, escribió un famoso memorándum, un borrador, solo se conserva el borrador de una carta al Papa diciendo esto ha aparecido aquí en mi diócesis, además está trayendo mucha gente, dinero, hay un poco también de celotipias por medio, pero dice, bueno, daba argumentos, nadie sabe de dónde viene, si fuera auténtica tendría que aparecer en los evangelios esto, y no aparece, y por tanto es falso. Era un obispo. Por tanto, el primer enemigo de la autenticidad, un obispo. A finales del siglo XIX, cuando se hace la foto, estamos en la cúspide de la ideología liberal, antidogmática. También hay todo un movimiento eclesiástico de decir hay que rebajar lo sobrenatural y la devoción a las reliquias y tal. Hay un canónigo francés que escribe un libro de historia, recoge esto y dice, por los datos de históricos que tenemos, esto es falso. Y eso pasó luego a través de un jesuita, de un intelectual jesuita, a la enciclopedia católica y quedó como galvanizable la idea, esto es falsa. Y curiosamente, después de estos tres eclesiásticos negando la autenticidad, se te sale Yves Delac, agnóstico, apelando en nombre de la ciencia, que le parece que es auténtica. Por lo tanto, es un debate muy interesante de creyentes que se desmarcan, agnósticos que se aproximan, y ahí cabe todo. Por tanto, que haya debate no es malo. Cualquier cuestión, con el Big Bang hubo mucho debate, con todas las cosas de física cuántica ha habido mucho debate, hasta que no ha salido ya la última prueba que zanja el debate es bueno, pero eso no es polémica, eso es sana ciencia. A mí lo que me parece una insana polémica es que los científicos digan que no me entren los teólogos aquí estamos solo los científicos, o que los teólogos digan, ojo con los científicos que vienen y complican las cosas. Hay algunos indonólogos que han recibido críticas de por ejemplo, hindús o de otras confesiones que dicen, vosotros estáis locos. Si tú crees en la autenticidad de esto, ¿por qué se la das a los científicos? Pues para los católicos nuestra fe en la resurrección se basa en los testimonios del aparecido. Y eso siempre estará, aunque la reliquia sea falsa. Por lo tanto, toda la libertad del mundo en un sentido u otro. Bueno, pues hablo como una persona aficionada a este ambiente del estudio de ciencia y fe. Y bueno, me ha llamado la atención que esté hablando de abordar esta cuestión del manto de Turín desde el estudio interdisciplinar, de la riqueza que aporta el estudio al diálogo ciencia y fe, a la hora de ensanchar la racionalidad. Pero me llama también que hay unos cabos sueltos, estoy mencionado en el carbono 14, ¿no? Son cabos sueltos. Y bueno, en síntesis, este estudio aporta mucha riqueza al diálogo, pero yo quisiera saber su opinión, qué opinión merece esto, si también el estudio del manto tiene una
apertura para que ese mismo estudio se enriquezca. Y menciono dos hechos. Uno, por ejemplo, es el hecho y el estudio a los famosos milagros eucarísticos, porque se ha hablado de que en el manto se ha hallado sangre, ¿no? Como en rastros de sangre, ¿no? Bueno, en los milagros eucarísticos también hay. Y lo digo para que también el estudio se pueda enriquecer y ensanchar aún más su racionalidad. Otro hecho que yo pienso que podría también puede enriquecer el estudio del manto de Turín es el hecho del manto de Guadalupe, ¿no? La tilma famosa, que son mantos, evidentemente de distinta complexión, distinto trayecto histórico, pero que bueno, el manto de Turín frente a la yate de la Virgen, de Juan Diego, perdón, que es donde está la Virgen, pues a mi consideración, pienso yo, y desde mi poco conocimiento, como que está más afianzado en lo científico el manto de Guadalupe. El manto de Turín tiene más cabos sueltos, suscita más cuestiones, más preguntas, más incógnitas que la yate de Juan Diego. Entonces, quisiera saber qué opinión me dicen estos dos hechos. Pues estoy de acuerdo que se puede seguir ampliando. Yo solo conozco un poquito en profundidad la síndrome de Turín por relación directa al sudario de Oviedo. Creo que hay como 5 milagros eucarísticos así importantes, no los he estudiado. Y la tilma de Guadalupe, el manto de Guadalupe, tampoco lo conozco. Sí que te doy algunas pistas. El sudario de Oviedo en los últimos años se ha trabajado bastante. El Centro Español de Sintonología cogió esto como bandera e incluso ha tenido más facilidad para entrar una y otra vez que en la síndrome de Turín, que está más reservado del acceso, ¿no? Y han salido conclusiones muy interesantes de la vinculación de las dos reliquias. Las dos tienen el mismo grupo sanguíneo, AB, que es minoritario en el mundo, solo 3%, pero es mayoritario en la raza judía. Alguien me dijo que todos los milagros eucarísticos también son del grupo AB, no los conozco, pero alguien lo dijo. Respecto a Guadalupe, ya digo, yo no soy experto, pero una vez el presidente español del Centro de Sinología me dijo, la diferencia entre Guadalupe y la síndrome de Turín es que apenas hay artículos científicos publicados sobre la investigación hecha en la tilma, y digo, viene de terceros. En revistas de impacto mundial, en cambio, de la sindonología hay mucho material, o sea que, decía, tiene todavía más recorrido científico la tilma que la síndrome de Turín. Pero es un comentario, yo no soy experto. Yo creo que hay cabos sueltos, seguirán quedando de mucho tiempo y hay que seguir avanzando, y ojalá otras reliquias se abran a autenticidad. Lo que pasa es que hay reliquias que el interés mundial para saber si son o no auténticas es nulo, solo interesa a los creyentes. Para mí lo grande de la síndrome es que esa fotografía ha superado las barreras de la confesionalidad. Con Guadalupe quizá también por las cosas que te cuentan, dices, oye, pues tengo esta prueba científica que es tan espectacular que me da igual que seas creyente o no, esto hay que llegar a resolverla. Y no puedo añadirte más. Lo aprovecho como curiosidad, como científico, yo lo que me pregunto es qué más tests se podrían hacer, o sea, en qué línea irían, por ejemplo, una reproducción del test del carbono 14, una cuestión más que tenga que ver, pues no sé, parece, ¿no?, que hay como una característica holográfica ahí, ¿no?, porque si puedes pasar de 2 dimensiones a 3, entiendo que tiene que ver con la holografía, entonces pues, se puede hacer análisis más precisos, una cuestión de análisis estadístico. ¿Tienes idea? La pregunta es también si este es un tema vivo en la ciencia, si se está discutiendo, si hay proyecto hacer algo. Sí. Antes lo he dicho con 2 titulares, ¿no?, que el carbono 14 provocó el apagón mediático y el boom científico. O sea, todos los años se siguen publicando cosas relativas a la reliquia, a favor de la autenticidad, en contra o rebatiéndose unos argumentos y otros. O sea que, por tanto, el debate está muy vivo y es muy interesante. O sea, al que le interese esto, pues tiene constantemente movimiento.
Y dices, bueno, ¿cuál será así el último, podemos decir, pelotazo científico? Porque hay como 3 grandes pelotazos científicos. La primera fotografía, la fotografía 3D y el carbono 14. Son como 3 hitos importantísimos. Luego hay muchas contribuciones. A mí me interesaría, aparte de que si se puede repetir el carbono 14 sin destrozar la guía y con un mínimo más de garantías de que puede salir algo interesante, pues adelante. Pero lo del ADN me parece interesante. Tiene mucha complicación porque la contaminación celular de estas 2 reliquias es grande y poder distinguir entre las células o las cadenas de ADN que hay por ahí, de las células iniciales, originales y las otras, será difícil. Pero si se pudiera, en el momento en que tú descubres que hay un identificador del ADN que es común a la sudario de Oviedo y a la síndrome, conectas. Si es mitocondrial, a la misma estirpe. Y si es del ADN nuclear, el mismo individuo puedes hacerlo. Pero algunos dicen, esto no sé si seremos capaces de hacerlo. Me parece que la física cuántica también tiene mucho que decir, porque ahí hay una radiación luminotérmica y van probando diversas fórmulas de radiación. Quizá todo el avance, o sea, la física cuántica, la que está más en boga y te puede dar pistas. Bueno, es que esta oxidación de la celulosa del lino se ha provocado por este tipo de protón, electrón, neutrino o lo que sea, y quizá luego no sabemos el origen, explicarlo, pero hay algo que cuadra y se puede reproducir, ¿no? Y luego a mí también me gustaría que desde el punto de vista histórico hay un autor que tiene un libro que es fantástico, Jan Wilson, de Shroud, que fue el que ligó la historia del Mandilión de Edesa, que es una reliquia muy venerada en Edesa y luego va a Constantinopla y que incluso hay la tesis que recoge también Ratzinger en su libro sobre la liturgia, el esplendor de la liturgia, por qué la iconografía bizantina, que luego pasa al románico, luego al gótico, por qué esa fractura respecto a la tradición grecolatina del niño Cristo guapo, perfecto, con rizos, rubio, a esos iconos griegos, ¿no? O bizantinos. Pues dice, bueno, por el Mandilión de Edesa. Y el Mandilión de Edesa ha dejado mucho rastro en esa tierra, en Turquía, en Siria, en Constantinopla. Se le construyó la Hagia Sofía en Edesa, fue una reliquia comprada por el emperador de Constantinopla a los musulmanes por una suma importante de dinero y tal. Pues la ha conectado con la síndrome de Turín, que aparece un siglo más tarde. Si descubriéramos ese eslabón, el carbono 14 cae, porque desde un punto de vista histórico. Pero hoy en día el documento histórico más antiguo es el de obispo que niega, y es de mitad del siglo XIV. Eso todo el mundo está de acuerdo, pero coincide con el carbono 14. ¿De acuerdo? Por tanto, el debate es fantástico, porque hay muchas cosas en los 2 polos, ahí cabe todo el mundo y a ver el mejor que cabe ganando, ¿no? Yo también me ha gustado mucho la conferencia, me ha dado a pensar y he intentado seguirla también con un documento que me parece excepcional y que es el discurso de Benedicto XVI ante la Sábana Santa, ¿no? En mayo de 2010. Pero a mí hay una frase que siempre me ha dado mucho de pensar porque Benedicto XVI no es dado, se ve claramente que este texto está escrito desde su punto de derecho, por muchos motivos, pero hay una frase que a mí me gustaría, no sé, que desde el punto de vista científico, un libro de un experto como tú, que es correctamente expresado, ¿no? Porque tiene una fuerza enorme. Y es, según dice, se puede decir que la Sábana Santa es el icono del misterio del Sábado Santo. De hecho, es una tela de sepulcro. Ha envuelto el cuerpo de un hombre crucificado y corresponde en todo a lo que dicen los evangelios sobre Jesús. Entonces ahí ya describe la crucifixión. Entonces, yo creo que hay estamos de acuerdo que estamos ante una tela de sepulcro y que
y que todos los estudios nos hablan de que volvió a un crucificado. Y, vamos, en eso no hay duda, ¿verdad? Es lo que yo me planteo, o sea, a pesar de que se han hecho estudios de carbono 14, tal, pero todo el mundo acepta que estamos ante una tela de sepulcro de hombres crucificados. ¿Es correcto? ¿Qué es una tela de sepulcro? Si no ha estado nunca en un sepulcro no lo podemos decir. ¿Qué es un crucificado? Y que lo que relata ese fotograma, porque más que una película es un fotograma, tú puedes describir, como ha hecho Mel Gibson, las últimas horas de ese personaje sobre la Tierra, según lo que te dice el estudio médico y físico también, ¿no?, de ese lienzo. Pues lo que ha sorprendido a los médicos es que todo lo que han ido deduciendo de eso, que puede ser auténtico o no, coincide perfectamente con el relato de la revelación. Solo con que hubiera salido un dato médico que diga, mira, es que esto es contradictorio con lo que dice Juan, con lo que dice Mateo, lo que dice Lucas, con lo que dice Marcos, pero todo coincide, es más, lo que os decía, enriquece. Sin cambiar la verdad de la fe, te la enriquece, porque los evangelistas no eran científicos. Bueno, Lucas era médico, pero no llega a ese grado de detalle médico. Bueno, es algo sorprendente como nuestra visión de la pasión de Cristo, bien sea por un genio de la iconografía, que tenía una imaginación desbordada y además con conocimientos médicos, ¿no?, o porque es auténtica, nos ha cambiado, nos ha acercado a ese médico en el Calvario. Solo con que hubiera salido sangre de un no judío, o de una mujer, ya no es un varón, ya tengo un dato científico y que me dice, esto es falso. Pero si es un varón judío, traumatizado porque el estudio bioquímico de la sangre ves que está pintada con coágulos de una ventana de tiempo determinada, en coágulo, cuando empieza a coagularse precipita toda la parte celular y se queda el suero, y además si le metes bilirrubina porque ha tenido una pasión, pues te sale una sangre rojiza. Cuando te haces sangre y te pones pañuelo, a las pocas horas está marrón, pero es una sangre muy roja, ha sido fijada por un exceso de bilirrubina y una sangre muy acuosa, porque está pintada, entre comillas, con coágulos. O sea, por tanto, nadie duda de que ahí hay cosas sorprendentes. Ahora, todo te puede inducir a decir, o es un genio o es auténtico. Lo que os he dicho antes es que es muy difícil explicar, con lo que sabemos, que eso se ha pintado o se ha reproducido, has cogido un soplete y has ido oxidando la superficie, además de manera 3D. Eso no hay de eso explica. Las últimas cosas que Jan Wilson dice es, han hecho pruebas de poner un cadáver colgando con una caja oscura, una cámara oscura, una manera de captar la imagen en una tela embadurnada con unas sales de entonces, pues una fotografía pero del siglo XII o XIII. Pero nadie niega que tienes que poner un cuerpo, porque es que la señal la señal de autenticidad, que es el coágulo más llamativo en la frente, no puedes poner ese coágulo un poquito más a la derecha o más a la izquierda. No hay probabilidad es sangre arterial y solo hay una arteria que pase por ahí. Por tanto, el artista o sabe mucho de medicina o tiene que utilizar un cadáver, y luego cómo coagula, cómo pasa de un surtido pequeño, se va agrandando y, bueno, en fin, que hay muchos datos. Pero a mí me gustaría, tengo una pregunta que yo me hice durante mucho tiempo y no resolví y yo al menos me callo con esto, que a mí me apasiona, y como veo que aquí hay algunos sacerdotes y la teología es interesante. ¿Por qué una reliquia atrae a tantos protestantes? ¿Por qué los protestantes, si tienen alergia a las reliquias, en el siglo XX, sobre todo a partir de la segunda mitad, se han aficionado tanto, algunos de ellos teólogos, a investigar la síndrome? Yo, la verdad, por ejemplo, Max Frey era un protestante, criminólogo suizo, fue el que hizo el estudio del polen, y digo, ¿a quién te ha pedido a ti que dediques tanto tiempo a estudiar una reliquia? Pero bueno, pero hay teólogos, vas estudiando esto de un teólogo protestante, tal. ¿Os interesa esta respuesta? Al menos a los... Pues en el debate entre el Cristo de la fe y el Cristo histórico, que llegó también a la teología católica, empezó en la teología liberal protestante, y ahí está muy fuerte. Y eso, como ha explicado muy bien Benito XVI en las introducciones al libro de Jesús de Nazaret, ha hecho mucho daño a la fe.
Porque si dices, no, no, yo no tengo problema en que creas, pero estás creyendo en una construcción humana, porque el Cristo histórico fue uno y lo otro fue un mito creado por las primeras comunidades de devotos, pues es que me has dado un golpe muy fuerte, me has dado muy fuerte. Hay mucho teólogo protestante que sufre con esta dicotomía entre el Cristo de la fe y el Cristo histórico. Cuando la teología liberal protestante hace teología, es muy de categorías científicas y va al dato empírico. Y entonces va al pergamino, al documento histórico. Y entonces se encuentran con dos límites. Que el papiro más antiguo, creo que es el de Reynolds, es del 120, desde el papiro Reynolds P52 es del 125 después de Cristo. O sea, no hay ningún auténtico de original, es una copia, pero bueno, hasta ahí hemos llegado a través del estudio histórico arqueológico. Y me habla de San Juan y sale Cristo, muy bien, es un documento histórico importante. Pero bueno, ya está muy alejado de la primera comunidad, o sea, me la han podido falsificar la historia, ¿no? Y luego, el testimonio directo o contemporáneo a Cristo, que luego pone por escrito algo más cercano, es el 1 Corintios 15, 3, 8. San Pablo describe la pasión, la resurrección, las apariciones. Eso se calcula que fue escrito entre 3 y 8 años después de los eventos, o sea que no tuvo mucho tiempo de falsificar, ¿no? Es cercano, pero bueno, ahí. De repente los teólogos protestantes, o algunos de ellos, dicen, imagínate que la síndone es auténtica. Si la síndone es auténtica, pasa automáticamente a ser el documento más cercano en el tiempo, en el espacio, al acontecimiento. Y lo que te cuenta es exactamente lo que te cuentan los evangelios. O sea, está pegado con la figura de Cristo o de Jesús, y el relato es el relato de la pasión, del tríodo pascual, de la pasión, muerte y resurrección. Por lo tanto, si fuera verdad, ese mito de Cristo de la fe y Cristo histórico se viene abajo, porque coinciden en el tiempo. Hasta aquí mi pregunta. Bueno, pues casi creo yo que es... Aparte de la síndrome, desde el punto de vista del estudio de la historia antigua, hay un dato que no sea de la síndrome de esa época, de la época de Jesús. O sea, por ejemplo, alguna otra tela que se haya conservado. Sí, lo que pasa es que está en años luz de la síndrome. Está el manto, la túnica de Jesús, que se la echaron a suertes, pues también hay una reliquia. Está el... Pero que no sea religioso, que no sea... Ah, que sea... Bueno, reliquia no, pero lo de las momias de Egipto, hay mucha tela, o sea que el carbono 14 llega mucho más lejos, y incluso creo que los 3 laboratorios que hicieron las pruebas del carbono 14 tenían una prueba de control también de una momia del Museo Británico, o sea que el carbono 14 tiene un límite, que solo puede estudiar material biológico, porque estudia el carbono radiactivo, y eso no lo tienen los elementos que no tienen carbono biológico, ¿no? Pero todo lo biológico se puede estudiar, y por supuesto hay elementos mucho más antiguos existentes, telas mucho más antiguas que la síndrome. Lo que pasa es que la síndrome, lo que también es fabuloso es lo bien que se ha conservado, y todo el estudio textil que se ha hecho ha demostrado que era una pieza de alta calidad, que solo podía adquirir una persona rica, como José de Arimatea, ¿no? O sea que un tipo no accedía a ese tipo de... Está muy bien bordada. Es de lino 100%, muy bueno, pero bueno, eso tampoco concluye, pero no te contradice. Bueno, yo creo que ya a la hora que terminemos, yo quería darte las gracias primero por el contenido de lo que nos hemos presentado aquí, porque me parece que aumenta el deseo, el interés por conocer más sobre esos temas, y luego también porque me parece que ilustra muy bien o ha representado lo que pretendemos hacer en el grupo RIF, de Ciencia, Razón y Fe, ¿no? Yo creo que pues es uno de los ámbitos donde este diálogo interdisciplinar es necesario, es decisivo, ¿no? Como ya has presentado. También agradecer a los que habéis estado aquí
recordaros que ya tendremos el próximo seminario en enero, informaremos convenientemente, seguramente será sobre aspectos de la ecología y el cristianismo. Y nada más que pues, desearos feliz Navidad, próspero año nuevo y agradecer de nuevo al ponente su intervención. Y a vosotros.